Hola, buenos días de lunes. Lunes 5 de febrero, estamos todos muy ansiosos por este 5 de febrero para empezar el ABAI Master. Bienvenidos a todos y bienvenido Álvaro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de empezar este ABAI Master, ya es la cuarta edición de Muy bien, formación muy bien. especializada para inmobiliarias de la red de Idealista y bueno, y otras inmobiliarias interesadas que se han sumado a la formación porque, pues bueno, siempre viene bien el saber alguna cosita más del alquiler vacacional, obtener consejos, tips, sobre todo pues ahora que 2024 es un año bastante importante para que todo el sector se profesionalice, el que ya lo estaba haciendo muy bien, el que y mejorará más, y el que estaba ahí un poco que iba demorando, pues ya no le va a quedar más que hacerse un profesional del alquiler vacacional para competir ahí en primera línea pues con todo el sector turístico. Además, hay este año y cada vez más, el sector ya no solo que se esté profesionalizando a nivel usuario, ¿no? Que el cliente cada vez quiere más, sino que todo el proceso normativo que hay está haciendo que cada vez el particular recurra a la empresa especializada, ya sea inmobiliaria, gestora, tal. ¿Por qué? Porque se ve muchas veces abrumado con todas las obligaciones que tiene. O sea, tiene todas las obligaciones legales, que si el ayuntamiento tal, que si la comunidad autónoma, que si la Policía Nacional, que si la normativa de la DAC 7, que no puede acaparar, bueno, sí puede, pero si no tiene buen tiempo no acapara todo, y luego el mismo mercado que está evolucionando tanto, que hay unos requisitos o unos estándares de calidad y atención al cliente que muchas veces el particular prefiere, oye, una empresa gestora profesional que se encargue de esto, porque yo no puedo con tanto. Entonces yo creo que se abre un mercado enorme para las inmobiliarias especializadas, porque además se da la casuística que hay muchas veces que un propietario tiene ha hecho una inversión y no sabe qué hacer con esa inversión. Oye, ¿qué hago? ¿La vendo? ¿La alquilo como vivienda habitual? ¿Hago un arrendamiento de temporada? ¿La pongo en alquiler turístico? O sea, no sabe qué hacer. Y ahí es donde entra el profesional, donde le hace un análisis. Oye, pues mira, esta vivienda tal y paga tal y con este negocio tal. Entonces el profesional cada vez es más necesario. Exacto, es por eso que justamente hacemos esto para vosotros inmobiliarias, para que tengáis esos recursos de que podáis empezar a trabajar bien, porque es que ahora ya no cabe el hacer las cosas sobre la marcha o, como yo digo, anunciarse Claro. para lo que sea, en mil anuncios, en Wallapop, etcétera. Hay que hacer las cosas bien. Muchas veces nos encontramos, cuando yo hablo con vosotros, que a lo mejor vienen propietarios que os dicen de alquiler en vacacional, pero no os atrevéis a dar el paso, no sabéis cuántos recursos tenéis que destinar, no sabéis muchos temas de normativa que son cruciales y fundamentales. Entonces, en ese sentido, pues os vamos a dar una serie de herramientas y contactos como info@gracianasesores.com, que para eso está Álvaro aquí, que es nuestro asesor, abogado, economista y también especializado en alquiler vacacional. Entonces, nos vamos a apoyar de una presentación, aunque en realidad lo que vamos a comentar, sobre todo con la ayuda de Álvaro, estad súper atentos y tomad nota porque os va a gustar. Entonces, sobre todo, sabed que eso, que tenéis los recursos y, como os decía Álvaro, cuando os llegan los propietarios, ¿qué es lo que quiero hacer? Alquiler de temporada, alquiler vacacional. El alquiler vacacional, evidentemente, trae muchísimos beneficios porque vosotros, que sois de inmobiliaria de alquiler tradicional en su mayoría, también tenéis vuestros puntos negativos que os hacen plantearos este tipo de alquiler, ¿no? Por todo lo que se está enfrentando el propietario con respecto al tema de, bueno, que alquiler tradicional, perdón, pues los seguros, los ocupas, toda la ley de vivienda que también se ha cambiado. Al final, Tatiana, partes. eso que comentas es súper importante porque yo contacto con muchas inmobiliarias que han hecho tradicionalmente venta y arrendamiento de vivienda puro y ahora, claro, se han visto con el arrendamiento de vivienda puro que por la ley de vivienda ya no pueden cobrarle la comisión al inquilino, ahora se la tienen que cobrar al propietario. Y eso, bueno, no es que sea ni malo de bueno, sé que lo que no están viendo pensaron que es malo, simplemente es cambiar la estrategia de negocio donde se vuelca el servicio en el propietario, en el explotador. En vivienda vacacional, turística, perdón, es el mismo sistema. Se vuelcan los servicios en el propietario, no en el usuario. Bueno, pues entonces vamos a repasar un poquito, ya que estamos en el día de la presentación de Bymaster, para aclarar esas dudas que teníais por el grupo de WhatsApp. A todos los que estáis asistiendo, os he mandado tanto por el grupo de WhatsApp este enlace como por correo electrónico. El intercambio de información se va a llevar a cabo sobre todo por el WhatsApp,
¿vale? No obstante, tenéis mi contacto, bueno, para cosas paralelas más tipo de que queréis saber de asuntos legales, tenéis el contacto de Álvaro, si cualquier duda, si no me lo pedís a mí, pero se va a llevar toda la comunicación a cabo del grupo de WhatsApp. Igualmente, para los directos os mandaré también el enlace por el correo electrónico por si alguien pues, no se ha enterado del grupo de WhatsApp o le da pereza o lo que sea, entonces todos los contenidos los podemos repasar a posteriori, una vez acabada esta semana. Entonces, hoy hacemos la presentación con este directo con Álvaro, estaremos máximo 1 hora. Mañana martes sí que la comunicación se llevará a cabo por WhatsApp y os mandaré un dossier que hemos preparado con los básicos para empezar a trabajar alquiler vacacional y una serie de enlaces y documentos que os van a servir de ayuda y apoyo. El miércoles 7 habrá otro dossier y también haremos por la tarde a las 3 de la tarde un directo con José Santiago de Master VR. Además, en el grupo de WhatsApp os puse también el enlace a un evento que va a haber en Valencia, que es súper interesante si queréis saber más acerca del alquiler vacacional. De hecho, Álvaro también estará ahí haciendo una ponencia, ¿verdad, Álvaro? Sí, estaré en Valencia, creo que el 21, 22, no, 20, 21, 22 o 21, 22 de febrero, no, esa semana, vamos, esa semana ahí. Sí. Y sí, estaré hablando de inversión inmobiliaria en una mesa y en otra justo de lo que estamos tratando ahora, de empresas inmobiliarias o gestoras especializadas en vivienda turística y cómo pueden captar clientes con ahorro fiscal, sobre todo centrado en no residentes. Bueno, pues repasaremos todos los enlaces, cualquier cosa, como tenemos un grupo de WhatsApp activo, lo que más os interese lo volvemos a ver. El jueves 8 seguiremos con el dossier y el viernes 9 será la sesión final donde pues veremos un poquito la herramienta de Buybook, repasaremos las dudas que más os hayan surgido y os invitaremos también a que podáis tener aquellos interesados pues una consultoría con nuestro personal. Entonces, un poquito ya entrando en materia, por contextualizar un poco. Álvaro, como os he comentado, es abogado, economista y especializado en alquiler vacacional y a Buybook somos el software de Idealista para alquiler vacacional. Veremos que a lo mejor, bueno, de base no tenéis todo el conocimiento de las herramientas, pero hace falta una serie de herramientas fundamentales para llevar a cabo una gestión pudiendo delegar en la digitalización, en la tecnología y haciendo vuestros trabajos que sabéis hacer de manera manual, pero que obviamente os roba tiempo. En el alquiler vacacional hay que hacer una serie de gestiones muy distintas a las que son relacionadas con el alquiler tradicional, entonces lo veremos. Vamos a ver una serie de información y vamos a pasar ya directamente para no comernos esta hora en el mapa. En el mapa un poquito de la demanda y la oferta del alquiler vacacional. ¿Cómo ha crecido, verdad, Álvaro? Desde que nació, en realidad, desde que nació el alquiler vacacional, en realidad, según cómo nos lo tomemos, en realidad esto existe desde que alquilábamos por quincenas hace toda la vida. Exacto. ¿No? Entonces, sí que desde que está más especializado, pues con herramientas de gestión, con portales donde pues, los propietarios o gestores anuncian sus viviendas, pues sí que la demanda y la oferta ha crecido. La oferta ha crecido porque la demanda ha crecido, que es algo que siempre defendemos, ¿verdad, Álvaro? Que al final siempre estamos con una especie de medio enfrentamiento que existe con el sector hotelero más tradicional, de que, pues, la intrusión de la vivienda vacacional, de que parece que es la culpable de todos los males y en realidad, pues la realidad es que el sector turístico atrae viajeros, se ha desestacionalizado muchísimo las reservas. A nivel geográfico también se ha difundido muchísimo y se ha repartido el pastel. Y esto sigue creciendo. Entonces, estamos de acuerdo en que tiene que haber una normativa, que en eso también estamos luchando, pero es un sector interesante, como podemos ver en el mapa. Sí, no, sin duda. Además, este crecimiento va por dos vías. Como tú has dicho, Tatiana, la demanda, o sea, el público, el cliente, que es el que manda aquí, nosotros podemos querer lo que queramos, pero si la gente no quiere ir a una vivienda turística, da igual lo que hagamos, es el público el que manda. Demanda más este tipo de alojamientos. Quizás muchas veces, como tú has dicho, dicen, no, el alojamiento tradicional es hotelero y el novedoso la vivienda turística. Quizás es al revés, ¿no? La vivienda turística es lo que ha estado siempre, ¿no? En la casita, en la playa tal, y el hotel iba dirigido a un sector de mayor poder adquisitivo. ¿Y ahora qué ha pasado? Que la vivienda turística que estaba relegado a zonas de costa y a solo veranos y quincenas, ha entrado en el mercado alojativo. ¿Por qué? Porque está ofreciendo un servicio que la gente quiere. Y por otro lado, estos incrementos entiendo que también se verán reflejados. ¿Por qué? Porque como cada vez se está profesionalizando más,
cada vez se cumplen mejor las normas. Muchas veces la persona que te critica, no por mala fe, sino por desconfianza. Pues la pongo en tal anuncio, la pongo en tal. Y cuando llega un profesional, espérate, no, esto hay que darlo de alta, hay que registrarlo en la Policía Nacional, hacer las cosas bien, con lo que consigue, una, que aparezca toda la oferta legalizada y sobre todo consigue que no le sancionen al propietario y le casquen una multa enorme. Eso es. Interesa hacer las cosas bien porque, como bien comentabas, se establecen multas y luego, además, lo que comentamos también al principio, que a nivel normativo se está metiendo mucha caña en todos los sectores, tanto en el tradicional como en el vacacional. Para eso estamos nosotros también. Vosotros, Álvaro, que siempre estás también con conferencias y historias, con las asociaciones, que estás también muy activo en AVA, y nosotros también, que estamos desde Abaibu participando en todos los congresos y eventos que podemos para también dar voz propia al sector vacacional y que se vea que estamos profesionalizados. Entonces, eso sí, cuando hagáis las cosas inmobiliarias, hacedlas como os recomendamos para que también, ya no solamente frente a la legislación, sino también para ser profesionales con vuestros propietarios a los que gestionáis los alojamientos, que es una parte muy importante que también vamos a tocar, el tema de la relación con los propietarios, cómo hacer bien las cosas porque los profesionales sois vosotros. A mí siempre me han planteado muchas veces dudas las inmobiliarias en plan, lo que os decía al principio, pero ¿qué le cobró al propietario? Y luego incluso gente que a su propietario le cobraba una comisión irrisoria que se la comía pues la comisión del portal, ¿no? Entonces es como tener toda la información primero y tener un plan de acción bien estudiado para poder ejecutar como un profesional. Vamos a ver duración de las estancias del alquiler vacacional. La duración de las estancias del alquiler vacacional, bueno, entre otros factores, simplemente este mapa de calor es para que veáis que son estancias que comprenden normalmente pues unos 5 días. Evidentemente, a lo largo del año, pues en verano igual se alargan un poquito más, en invierno igual son estancias más cortitas, escapadas de fin de semana y demás, pero lo importante es que veáis que el alquiler vacacional puede dar de comer durante todo el año, que es a lo que vamos. No, y aparte, Tatiana, hay un dato de esta gráfica que me encanta, que es súper relevante, ¿no? Si miramos, por ejemplo, 2018 o 2023, vemos que más de bueno, en 2018 era más, pero en 2023 casi la mitad de las reservas tienen más de 5 días. O sea, que la estancia es larga, no es estancia de una noche, son estancias largas. Sí, sí. Con todo ello, lo positivo de las estancias cortas. El alquiler vacacional suele no, tiene una tarifa media diaria que es bastante superior en proporción a lo que trae el alquiler vacacional, con lo cual muchas veces no es necesario tener todo el mes ocupado para poder ganar lo equivalente o incluso más, ¿no? Y todo lo que eso conlleva en cuanto a desgaste, a compromisos, etcétera, etcétera. Por eso, justamente por eso que comenta, es tan importante el profesional, porque muchas veces el particular no tiene conocimiento, no tiene formación y nada más que va a ocupación, a ocupación, a ocupación, o todo lo contrario, ¿no? Está el particular que yo a menos de 150 euros la noche no alquilo y tiene todo el mes vacío. Y ahí es donde llega el profesional, donde dice, bueno, ¿qué tasa de ocupación es óptima manteniendo un precio óptimo? Y ahí hay que hacer cálculos que los que lo hacen son por los que no estén viendo, los profesionales. Exactamente. De hecho, mucha gente dice a principios de año, en enero, no, yo tengo todo el año lleno. Y también puede ser un error, porque a lo mejor también hay que tener en cuenta otros elementos también que tiene en cuenta el profesional, como son, pero ¿a cuánto estás alquilando? Porque ahora no me sirve como lo que hablábamos, ¿no? Hace 20 años o 10 años, o que decías, venga, yo en enero establezco mi temporada baja y ya por quincenas yo sé lo que voy a cobrar. No, es que hay muchos elementos que influyen también por esa desestacionalización que hay que tener en cuenta para que en una semana el precio sea más alto o más bajo para poder sacar más beneficio, ¿no? Es verdad que de entrada pues puede dar pereza porque dices, ostras, ¿cuánto trabajo? ¿Es que tengo que estar pendiente de cambiar precios constantemente? No, porque para eso estamos. Eso es importante que esa estrategia se tenga en cuenta, en cuentísima, es fundamental porque al fin y al cabo todo el mundo trabaja por dinero y para sacar un beneficio, que aquí también utilizamos mucho el término revenue. Pero existen estas herramientas que aparte, bueno, ya hago un spoiler, existe el kit digital para poder que también tener una subvención para que os ayude a digitalizaros y poder utilizar estas herramientas correctamente como profesionales. Y además, Tatiana, además del kit digital, hablo de Andalucía, me toca hablar de mi tierra, hacer un poco de propaganda. Hay unas subvenciones que están en borrador, ¿vale? Se puede leer, que son de hasta, si no me equivoco, 60.000 euros a las empresas turísticas, justamente para todas estas cosas digitales, equipos informáticos y tal. O sea, que no han salido todavía, pero que además del kit digital, Andalucía ha sacado estas ayudas y probablemente todas las comunidades sacan ayudas porque los planes que vienen de Europa van muy enfocadas a la digitalización de empresas. Entonces va a ser una oportunidad muy buena
para empresas, oye, que quieran entrar en este sector, oye, es que vais a poder coger subvenciones para, oye, para contratar a Baibu, para contratar equipos, para sistemas de acceso remoto. Va a haber mucho empuje público para digitalizar todo. Así es. Por eso, plan de acción. A ver, yo cuando estudiaba me acuerdo que me decían hay que hacer un plan de acción y cuando ibas a presentar en el banco alguna historia, algún plan de negocio, había que... Ahora yo creo que eso ha pasado al olvido o es una sensación mía o es así, porque yo veo mucha gente que se lanza a la aventura sin saber pues todo lo que hay alrededor, ¿no? En ese negocio, en ese contexto. No sé si tú también tienes esa sensación, Álvaro. A ver, por un lado lo entiendo, ¿no? Que la gente se lanza al vacío. ¿Por qué? Porque como lo estamos hablando antes, por ejemplo, el sistema de precios, lo has comentado tú, es tan cambiante que hace falta apoyarse de herramientas para que te den soporte, para tener los precios actualizados. No es como antes que tú en enero definías la estrategia. Es tan cambiante que dices, si que hago un plan y cuando lo voy a ejecutar ya no me sirve. Entonces hay que jugar un poco. Quizás los planes no sean tan pausados, tan desarrollados, pero tampoco puedes lanzarte al vacío. Es como que está cambiando. Hay que hacer un plan, pero como cuando se envían los cohetes al espacio, ¿no? Que tienen una ruta predefinida, pero luego todo el rato va recalculando la ruta pues aquí igual hay que tener un plan, pero abierto, sabiendo que va a haber 1.000.000 de variables que vas a tener que cambiarlo. Entonces, el plan está bien, sí, pero ten en cuenta que a lo mejor lo que hoy es A, mañana es Z. Entonces tienes que tener Claro. flexibilidad. No obstante, es importante conocer esas variables y saber cuáles son las que no se aplican, porque mismamente con el tema de la normativa, por esto que he puesto en esta slide, este mapita de España un poco así aleatorio, pongámonos un poco en los orígenes de la normativa, que aparte esa es tu especialidad, de lo que regula el alquiler vacacional, la norma que regula el alquiler vacacional. Si quieres esta parte te la dejo a ti, porque todo nace de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y sí que hay una serie de elementos base que definen lo que es el alquiler vacacional, pero la mayoría de ellos al final pues depende de las comunidades autónomas, incluso de los municipios. Por eso que, importante, tapar los oídos frente al ruido que no nos afecta, porque muchas veces cuando, y sobre todo a vosotros los abogados que os decimos, ¿esto es blanco o negro? Pues es que no es blanco ni negro, es que dime tus circunstancias personales, dónde estás, qué te pasa, todos los elementos que aplican para decirte los matices de colores que te aplican. Entonces, eso sobre todo va para que nadie se frustre y nadie se deje contaminar por el ruido excesivo que existe muchas veces en este aspecto, porque al no haber nada concreto, en muchas ocasiones, bueno, en la ley en general, o sea, es que ya no solamente en esto, en la ley en general, pues muchas veces nos contaminamos con ese ruido que existe entre los titulares, entre la normativa que cambia en una comunidad, en un municipio. Entonces, conocer esos elementos básicos comunes y ya más allá estudiar cada uno su caso propio. Entonces, si quieres, Álvaro, comentar estos puntitos comunes y cuál es la situación de la normativa. Para hacer un poco no de historia, no voy a contar la historia, pero bueno, la primera aparición que hay en la normativa española de viviendas turísticas es un Real Decreto de 1982 que le llamaba viviendas turísticas vacacionales. Esto las inmobiliarias que a lo mejor lleven mucho tiempo y han trabajado en costa se acordarán de esto, que estuvo en vigor durante mucho tiempo. Luego la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que hizo fue poner en un articulito que no lo dice así exactamente, pero para no aburriros con normativa, que cuando lo que se pone en alquiler es una vivienda turística, lo llamamos de otra manera, cesión temporal en condiciones de uso inmediato, tal, no se va a regir, o sea, no va a imperar la LAU, sino la normativa de aplicación autonómica. Esto no quiere decir que no sea de aplicación el Código Civil en materia de arrendamientos. Ojo, ¿vale? Pero que tenemos que ir a cada normativa autónoma. Y que cada comunidad autónoma ha regulado como ha querido. Es verdad que hay ciertos patrones comunes, pero podemos decir que cada comunidad autónoma la ha regulado a su manera. Creo que la única que tiene una excepción rara, y la hablo de memoria, creo que es Extremadura, que las ha incorporado en la categoría de apartamentos turísticos. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Creo que es la única. Todas las demás pues la llama viviendas de uso turístico, viviendas turísticas, viviendas con fines turísticos, vivienda turística, cada una la llama de una manera. Entonces, ahora, ¿cuál es el marco normativo que hay? Pues por un lado, a los contratos se le aplica de fondo, esto es importante, la normativa del Código Civil contractual, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, a nivel administrativo, se le aplicará la normativa autonómica que tenga en su regulación específica de viviendas turísticas, que será el reglamento que existe en la comunidad autónoma, que seguramente será un decreto, y la ley de turismo, que esto es importante. Muchas veces muchas personas dicen, no, yo no conozco bien el reglamento de viviendas turísticas y la ley de turismo, porque muchas veces hay cosas que no vienen en el reglamento, que es el decreto, pero que hay que ir a mirar a la ley, ¿vale? Por otro lado, también se le aplica toda la normativa de hospederías
o sea, la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando una persona va a una vivienda turística, con independencia de la comunidad autónoma, va a ser considerada un servicio turístico de alojamiento y tendrá que someterse a la Ley de Seguridad Ciudadana y a las hospederías, es decir, hay que hacer el parte de viajeros, registrar a todos los huéspedes, ¿vale? Además de esto, tener en cuenta toda la normativa de protección de datos, porque como se van a recabar muchos datos de los clientes, esto hay que tenerlo en cuenta, y obligaciones tributarias, sobre todo los profesionales. Dependiendo de si trabajáis con no o con plataformas, tendréis que facilitar a la agencia tributaria información de propietarios y huéspedes como intermediarios. Por lo tanto, el marco normativo es amplio y conocerlo es muy importante para una buena gestión. Lo ha dicho Tatiana, ¿no? La gestión profesional tiene dos partes. Una parte, podemos hacer la parte económica o de ingresos, ¿no? Que es donde a Buybook os va a ayudar. Oye, pues como estrategias de venta, hacer pricing, comunicar calendario. Y luego tiene una parte de ahorro de costes, que será vuestra contabilidad de costes, y luego tiene una parte jurídica, que es donde os podré ayudar yo. Elementos comunes que hay, para que diferenciéis un poquito lo que es el alquiler vacacional con respecto al de temporada. La duración de la estancia sí que debe ser inferior a 1 mes o 2 meses en función de la comunidad autónoma, en cuyo caso sí que estaréis sujetos a unas obligaciones, como tener una licencia turística y otras cosas más que podemos repasar. El uso del alojamiento no puede ser residencial, ¿verdad? Sí, ahí con respecto a esta diapositiva, es verdad que me lo he saltado, pero es No, importantísimo. pero que era un poco para complementar la... Sí, no, genial que me lo recuerde, gracias. Aquí han dicho alquiler de vacacional versus temporada. Es verdad que, como he dicho, la vivienda turística, hay sitios donde se llama vivienda vacacional. Si nos están viendo aquí alguien de Canarias, ahí se llaman viviendas vacacionales. En el día a día, en el hablar de las inmobiliarias, yo le llamo normalmente vivienda turística, alquiler turístico, alquiler vacacional, lo podemos llamar como queramos. Utilizamos una misma palabra porque si tuviese cada vez que decir vivienda de uso turístico en Andalucía, vivienda no sé qué en Canarias, nos volveríamos locos. Pues alquiler vacacional, vivienda turística, es todo lo mismo. Y otra cosa parecido es el alquiler de temporada, que no es lo mismo. El alquiler de temporada va a tener una duración superior a 1 mes, superior a 2 o por motivos diferentes. Aquí ya cada comunidad autónoma varía, no se puede dar una definición general, pero podemos decir, por ejemplo, en Andalucía es más de 2 meses, en Galicia es más de 1 mes, en otras comunidades depende de la finalidad y el tiempo no viene definido, entonces es una línea un poco más gris, pero podemos decir que sí, que el tiempo generalmente va a ser superior a 1 mes o 2 y la legislación cambia radicalmente. El alquiler de temporada se rige por la LAU, Ley de Arrendamientos Urbanos. Ojo, al alquiler de temporada no le afecta la ley de la vivienda. No le afecta la ley de la vivienda. Es un alquiler de uso distinto de vivienda y en concreto de temporada. Y el alquiler vacacional tampoco le afecta la ley de la vivienda. Pero la forma de trabajar va a ser diferente para el alquiler de temporada, salvo que me equivoque, no hace falta ninguna autorización administrativa ni nada. Es verdad que hay que depositar una fianza en la administración, depende de la comunidad autónoma, y en el alquiler turístico es donde entra en vigor toda esta carga legislativa. ¿Qué pasa? El público al que se dirige es diferente. El alquiler vacacional va a estancias, como ha dicho Tatiana, de 5 días, 10, 3. El alquiler de temporada, pues a lo mejor va a estancias de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Son sistemas no solo jurídicos diferentes, sino económicos diferentes. Sí, otro matiz que es importante destacar es que, bueno, en cuanto a los canales de distribución, sí que se suelen utilizar canales tipo Booking, Airbnb, Rentalia y vuestro incluso, bueno, para vuestra reserva directa siempre os invitamos a que utilicéis un motor de reservas porque nosotros desde Buybook os lo proporcionamos y trabajáis algunos de vosotros con Inmovilla. El motor de Buybook es compatible con la página web que trabajáis con Inmovilla, entonces eso os da muchísima más libertad a la hora de trabajar, pero sí que es cierto que a la hora de elegir los canales de distribución, ya no solamente por lo que haga el resto del mercado, sino porque al fin y al cabo también existe muchísima especialización en cada uno de los portales que llamamos OTAs, Online Travel Agency, que existen porque podéis elegir también un poco al perfil de viajero que queréis atraer más. Entonces es importante también tener en cuenta esos factores porque, bueno, pues a lo mejor decís, pues mira, yo es que llevo viviendas de lujo, me interesa alquilar mejor en Verbo que yo que sé, que en Booking, que no me gusta. Pero es importante tener en cuenta todos esos canales porque al fin y al cabo no deja de ser escaparates, ¿vale? Entonces eso al fin y al cabo da más visibilidad y eso ha sido cómo se va a llegar a la gente y cómo se va a triunfar, porque al fin y al cabo eso es lo que hace falta, la visibilidad, ¿vale? Claro. Como hemos dicho, lo de la normativa es un mundo aparte que está establecido, tenemos las normas, bueno, más o menos claras, iba a decir, pero bueno, eso ya, claro, en cuanto a lo que es cada comunidad hay que establecerlo, no se puede aquí ahora mismo generalizar en qué es lo que aplica a cada uno de vosotros, donde estéis.
Básicos para comenzar. Lógicamente, es básico tener una propiedad con la documentación en regla. Recursos para la gestión, que es una de las cosas que siempre, como he comentado al principio, me planteáis, pero ¿cuánta gente más va a tener que contratar? El tema de la limpieza, ¿cómo lo organizo? ¿Dónde me anuncio? Porque yo lo anuncio, como os decía antes, en Wallapop. Y lógicamente, pues hace falta huéspedes, llegar a esos huéspedes por medio de esos portales, esos escaparates que os he comentado que son necesarios para poder llegar al huésped que queréis atraer. Interesante esto de la documentación, Álvaro, para comenzar a trabajar alquiler vacacional, porque bueno, en ese sentido, siempre también existe. Yo voy a empezar a meter, ya que estáis interesados en alquiler vacacional, un poco cuáles son las cositas que se ponen sobre la mesa cuando se habla de ese tipo de alquileres, ¿vale? Al alquiler vacacional, evidentemente, por mucho que a veces se comente que, bueno, que no todo está en regla, que es ilegal, que tal, evidentemente era una parte ilegal, igual que hay balconing en los hoteles, que digo yo, y macarrillas en los hoteles, pero una documentación básica para las propiedades es incluso más exigente que para los hoteles en muchas ocasiones. A ti, Álvaro, que te escucho hablar muchas veces con Juanjo Bande, otro compañero del sector que también tiene su canal con información de este estilo, pues nos lo comentan muchas veces, ¿no? Que parece que la propiedad vacacional, el alquiler vacacional es jauja y nada más lejos de la realidad. No, es que muchas veces las exigencias documentales y normativas son casi las mismas. No digo de la misma índole, pero en la misma cantidad de normativa que hay que cumplir. Claro, es una persona. O sea, un hotel es un establecimiento que tendrá unos recursos, pero una persona que tenga una sola vivienda tiene que cumplir un montón de normativas. O sea, tantas como un hotel. No las mismas, pero un montón de normativas. Entonces hay que revisar que todo esté en regla. Y luego otra cosa que has comentado tú de los recursos para gestión, muy importante que tienen que saber las empresas gestoras y las inmobiliarias cómo van a trabajar. No hay una única forma de trabajar en el sector inmobiliario. Uno puede trabajar por contrato de prestación de servicios a los propietarios, uno puede trabajar con un subarrendamiento, otro puede trabajar con un modelo de explotación, otras que crezcan pueden utilizar un modelo de franquicia. Hay muchas formas de trabajar y entonces una empresa tiene que saber qué forma de trabajar quiere que tener para actuar así, incluso algunas que sean un poco más grandes, igual tienen diferentes líneas de negocio. Oye, pues tengo línea de gestión, línea de explotación y ya he crecido y línea de franquicia, como hacen las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Aquí es verdad que el sector inmobiliario especializado en turístico muchas veces emula lo que llevan haciendo las grandes cadenas hoteleras mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, oye, las cosas como son, llevan muchos años más en el mercado, saben más que nosotros de negocios y uno ve, se fija en los grandes para adaptarlo, ¿no? Entonces, oye, los hoteles, ¿qué hacen? Explotan, arriendan, gestionan y además franquician. Oye, pues esos modelos nos los llevamos adaptándolo a la vivienda vacacional. Evidentemente, una empresa que esté con 3, 4 viviendas vacacionales, arrendamientos vacacionales, no va a ser una franquicia, pero uno que tenga una cartera, lo tenga automatizado todos los procesos, lo tenga ya todo bien montadito, oye, pues es una oportunidad para franquiciar, expandirse, ¿no? Por el resto del territorio de su comunidad autónoma, incluso nacional. Eso es, simplemente es tener claro que tengáis esa idea sobre la mesa antes de arrancar, ¿no? Porque como estábamos diciendo, pues bueno, sois los profesionales vosotros y en vez de empezar la casa por el tejado, aquí que estamos hablando justamente de inmobiliarias, vamos a empezar a por los cimientos, que para eso estamos y nos tenéis. Imprescindibles legales y fiscales. Tema de licencias, tema de contratos, tema de declaración de ingresos y tema de facturas. Estos 4 elementos que son la clave y la que seguramente más quebraderos de cabeza trae a la hora de definir este plan de acción, ¿no? ¿Cómo consigo la licencia turística? Es decir, esa documentación asociada al arranque de la actividad, los contratos, sobre todo contratos, como comentábamos al principio, lo importante es el contrato con el propietario, tener claro qué elementos queremos incluir y el valor que este tiene. Declaración de ingresos, porque esto ha de ser así, y más, en este caso, vosotros que sois inmobiliarias, que ya vuestra categoría fiscal ya requerirá todavía pues, más implicaciones, y tema de facturas tanto con, en este caso, quien se va a hacer cargo de las facturas, con el propietario para rendir las cuentas, con los huéspedes y etcétera, etcétera. Aquí sí que te dejo a ti, Álvaro, que nos des luz, porque aquí hay tela. Aquí yo creo que esa slide Sí. es bastante aunque se los hagan. Voy a ir por partes, ¿no? Licencias turísticas. Aquí nos referiremos a aquellos municipios en que haya falta una licencia de apertura o licencia de primera ocupación, depende, y luego habrá una inscripción en el registro de turismo correspondiente y la inscripción en el servicio de hospedajes. ¿Vale? Es como vamos a tener que rellenar 3 cuestionarios por cada propietario. Aquí, inmobiliaria, hay una oportunidad de negocio. Una persona que viene y quiere poner una vivienda
en alquiler turístico, alquiler vacacional, le vais a poder ofrecer este servicio. Muchas inmobiliarias, digo, como idea, lo que hacen es al cliente, dicen, no, mira, yo esto en principio, o sea, no le hago un cobro directo, pero sí tiene un coste y te lo voy descontando en tus comisiones. Porque claro, una vez que una vivienda se pone en funcionamiento, después de todo ese proceso, ese propietario ya la tiene. Entonces hay inmobiliarias que lo ofrecen como un servicio extra, pero que no lo cobran directamente, sino que lo van descontando. Imagínate, por todo el pack, por ponértelo en funcionamiento, los honorarios nuestros, me lo voy a inventar, son 900 euros. ¿Cómo se paga? Pues a 100 euros al mes desde que se empieza a generar ingresos que se descuenta de lo que se cobra. O sea, hay estrategias para aquí, oye, una oportunidad de negocio nueva o en colaboración pues, con el despacho de abogados que tenéis o muchos trámites. Ya veréis que cuando se hacen una vez o dos, como es el registro de turismo, es muy fácil. Ya lo podéis hacer vosotros mismos. Aquí oportunidad de negocio para inmobiliarios existe. Luego, contratos. Tú lo has dicho muy bien. En el contrato, lo primero es tener claro cómo queremos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a explotar las viviendas nosotros mismos? ¿Vamos a prestarle un servicio al propietario? ¿Qué servicio vamos a prestar? ¿Va a ser un servicio donde nosotros nos vamos a encargar de solamente conseguir clientes y el propietario se encarga de la limpieza? ¿Vamos a contratar con una empresa de limpieza y nosotros conseguimos clientes? ¿Vamos a tener estrategias de marketing integradas con el software que tengamos? Por ejemplo, a Buybook, aquí tenemos que saber primero qué queremos hacer. Y qué es lo que hablaba antes Tatiana de ese plan de negocio. Oye, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿No? Luego es verdad que lo que queramos hacer va a cambiar porque a lo mejor queremos hacer una cosa, los propietarios quieren otra y tenemos que cambiarla entero. Pero bueno, por lo menos tener una idea. Y un contrato que lo plasme claramente, sobre todo para delimitar las responsabilidades de cada parte, no solo con respecto uno con respecto a otro, sino ante cualquier inspección pues, de turismo, de la agencia tributaria. Hay que tener en cuenta que este contrato va a regir las obligaciones del propietario y inmobiliaria gestora, pero este contrato puede acabar en manos de la inspección de turismo, de la inspección de Hacienda, entonces tiene que estar hecho para que no vean cosas raras y que esté todo clarito. Muy importante, me voy a adelantar a facturas, ¿no? La facturación habrá que tenerla clara, no va a ser lo mismo cómo se factura al turista en un modelo de gestión puro y duro, donde va a ser el propietario el que le facture al turista y nosotros como empresa gestora le podremos hacer ese trámite como mandato, que habrá que ponerlo en el contrato, a que nosotros estemos en un modelo de explotación donde le arrendamos la vivienda del propietario y nosotros la explotamos turísticamente, en cuyo caso nosotros lo que hacemos es una factura al turista y el propietario nos hace una factura a nosotros. Por lo tanto, la facturación estrechamente relacionada con el contrato, va a depender uno de otro. Y de declaración de ingresos, pues aquí, empresa gestora, de nuevo, depende del modelo en el que estemos, tendremos unas obligaciones u otras. Por ejemplo, si estamos en el modelo de intermediación, pues tendremos la obligación del modelo 347 para los pagos de más de 3.000 euros que hagamos durante ese año y en algunos casos el modelo 179 para las reservas directas. Si estamos en otro modelo, que es de subarrendamiento, pues ahí tendremos unas retenciones con los propietarios, que lo presentaremos con nuestro modelo 115 y el resumen anual. Y con respecto a los intermediarios, como no hacemos intermediación, no vamos a tener esa obligación. Por lo tanto, declaración de ingresos, vuelvo a decir lo mismo, depende del contrato y de nuestra forma de trabajar. Como vemos, el contrato hace mucho. También el contrato influye en la licencia turística, en las responsabilidades. No es lo mismo que nosotros le hagamos todo el trámite jurídico al propietario y le prestemos un servicio de gestión a que nosotros como explotadores lo hagamos todo. Esas licencias son nuestras y no del propietario. O sea, el contrato, aunque me gusta donde está puesto porque es como el segundo paso, pero de alguna manera influye en todo, porque es lo que va a determinar a nombre de quién se saca esa licencia, qué ingresos declaro y cómo se factura. Claro, es que el contrato es como la garantía de todo al final, ¿no? Por supuesto. Además, eso es lo más importante, porque aquí, como he dicho, he hablado, pues todo el mundo, nos guste o no, pues nos da un poco de miedo a Hacienda, entonces queremos que si el contrato llega a Hacienda vea que todo se ha hecho bien, porque muchas veces cuando le llama Hacienda a uno es como cuando le para a la Guardia Civil en el coche y dice que he hecho mal, y a lo mejor llevas todo bien y te asusta. Entonces, bueno, tener un buen contrato te da la tranquilidad de que si viene una inspección, sí, aquí están mis ingresos, yo lo declaro todo y se queda uno tranquilo, ¿vale? No van a inventar, igual que cuando te para la Guardia Civil y dice, a ver si he robado el coche o algo, pues esto es lo mismo, ¿no? Hay que tener las cosas bien hechas. Y, claro. Sí. Sí, lo que quería comentarte yo es que a lo mejor para con Hacienda, sabes que lo tienes todo muy bien hecho y a lo mejor no te van a decir nada porque, bueno, te voy a abrir una vez al año y dices, mira, está todo bien. Pero ojo con la gestión de propietarios, que a lo mejor es una cosa más del día a día que también al gestor le preocupa más, porque esa transparencia que hay que tener con el propietario, esa manera de entender que pueda tener el propietario, pues también es delicada, ¿no? Porque lo que comentaba, pues siempre un propietario suele
tender a desconfiar de cualquier persona que le gestiona. Siempre se va a pensar que eso es por eso el aportaros esa seguridad de que los profesionales sois vosotros, ¿no? De que conocéis todas las variables que estábamos comentando mejor que el propietario y también conocéis las variables que el propietario os puede aportar. Entonces, eso dejarlo reflejado en el contrato y darle valor a todo lo que supone vuestra gestión, pues es muy importante, ¿no? Yo, por Es eso muy importante, sobre todo porque con el propietario, como tú has dicho, habrá propietarios que desconfíen más, desconfíen menos cada vez. Esto hay que decirlo claro, el mercado es más amplio, hay más competidores. Entonces, las empresas gestoras, cuando empezaron al principio iban del boca a boca, o sea, te iban conociendo. Ahora ya hay más competencia. Entonces, un propietario se enfrenta a una gama de gestores y tiene que elegir cuál le gusta más. Esto quiere decir que el contrato tiene que estar bien hecho de cara a la gestión. Por ejemplo, en nuestro despacho hemos llevado casos contra empresas gestoras porque tenían unos contratos que eran un desastre, habrían dado mal servicio y ahora el propietario pues quería reclamarle daños y perjuicios, quería romper el contrato y hemos tenido que llevarlo y hemos visto que había contratos que eran un desastre. Por ejemplo, una cosa súper importante que muchos pensarían, ¿eso está asegurado? Ojito, ¿qué pasa si yo tengo un contrato de gestión, un contrato de intermediación con un periodo de duración y ahora de repente el propietario se enfada conmigo con motivos o no voy a entrar en eso y dice, oye, el contrato se acaba, ya no va a entrar nadie más. Y ahora coge y dice, devuélveme las llaves o te cambia la cerradura con un contrato de gestión, de intermediación. Ojo, ¿vale? O sea, no estoy en un contrato de explotación. ¿Qué pasa con esas reservas? ¿Se lo puedo reclamar al propietario? Todos pensaréis, pues claro que se lo puedo reclamar. Depende. Depende de si en el contrato lo habéis reflejado específicamente y sobre todo, porque cuando esto acaba en un procedimiento judicial, ¿qué mecanismos habéis establecido para luego, si tenéis un juicio, poder demostrar que eso estaba ahí por métodos que no sean autocreados? Es decir, no una hojita de Excel, digo, mira, tengo esta reserva. ¿Cómo documentáis todo eso? Pues eso, en el contrato se pueden establecer cláusulas con mecanismos de comprobación para los propietarios que un poco nos proteja en caso de estos propietarios, podríamos llamar desleales o algunos que, oye, que no les guste cómo trabajéis y se quieran ir. Entonces, toda esta cosa en el contrato, como dice Tatiana, súper importante. Claro, es que aparte, hasta que no te pones en marcha, hay muchas cosas que no tienes en cuenta y Claro. esas son un poco, pues ya a nivel más avanzado, porque lógicamente hay ya esos nivel avanzado, es la experiencia, pero cositas tan fundamentales como lo que decías al principio, ¿no? De darle valor a esa gestión de la licencia turística, por ejemplo, incluso una cosita que también nos comentaste tú en otro webinar que hicimos, el valor de los anuncios. Cuando se hace un anuncio en una plataforma, eso tiene un valor que hay que dejarlo reflejado o es recomendable, porque al fin y al cabo, lo que decía, es un posicionamiento que en los elementos que influyen, pues a la vez que otro tipo de anuncios que podéis tener con el alquiler tradicional, pues lo mismo sucede con el alquiler vacacional. Estáis en un portal, estáis en un escaparate, vais recibiendo reservas, vais recibiendo opiniones, eso va posicionando y eso a lo largo del tiempo, eso es tiempo, es reservas y es esa gestión que vosotros habéis hecho para que esas opiniones, ese posicionamiento estén donde están, ¿no? Entonces, darle valor también a eso es importante. Claro, Entonces, un anuncio que lleve 5 años, que tenga una valoración extensísima, con muchos comentarios, eso tiene un valor. ¿Por qué? Porque tú ahora te anuncias de nuevo y no tienes el mismo posicionamiento y la misma reputación online que lleva 4 años. Eso, quiere decir, eso vale dinero, porque te hace ganar más dinero y eso tiene que reflejarse en el contrato. Oye, ¿qué pasa con ese anuncio? ¿Te lo cedo, no te lo cedo? ¿Tiene un precio, no tiene un precio? Eso es. Eso es. También, pues todo el mundo, hasta dónde os vayáis a implicar, ¿no? La limpieza, el registro de viajeros. Por eso saber todo lo que hay que hacer para ponerlo en valor y dejarlo reflejado cara con el propietario, ¿no? Que sepan lo que estáis haciendo. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de cuáles son los básicos para empezar con el alquiler vacacional, que muy bien aquel matiz que has mencionado hace un par de slides de la nomenclatura tan variada que utilizamos para hablar del alquiler vacacional, porque sí que es verdad que a nivel jurídico se habla de una manera, a nivel inmobiliario se habla de otra manera, a nivel calle se habla de otra y a nivel ya, pues como ahora, pues mezclas todo, porque Claro, dices, pues, exacto. entonces, ojo con eso también para no tomarnos todo al pie de la letra en ese sentido cuando leamos algo, por eso que ver lo que nos aplica. Licencia turística. Alquiler vacacional, licencia turística sí que es necesaria para empezar la actividad. Eso es fundamental, ¿no? Sí, aquí va a haber en muchos casos, aunque esto jurídicamente no sea correcto lo que voy a decir, pero una especie de doble licencia. Habrá sitios donde tendré la licencia municipal y la inscripción en el registro autonómico, que mucha gente dice, no, yo tengo la licencia de mi autonomía. Vale, que es una forma de llamarlo, ¿no? Tienes la inscripción en la comunidad autónoma, pero tienes licencia municipal, hace falta licencia municipal. O sea que podremos decir, aunque no sea técnicamente impecable, que en muchos casos van a hacer falta dos licencias.
Vale. Los datos para el registro de viajeros en cuerpos y fuerzas de seguridad. Esto es una gestión que, bueno, que ya lo iremos viendo con los dosieres, pero que sepáis que este trámite es obligatorio, el tener que recopilar los datos de los viajeros si os vais a hacer cargo vosotros de esa parte, que lo sepáis, porque es obligatorio pasar, bueno, en principio al Ministerio de Interior va a ser ya en octubre de este año, porque ha habido una serie de cambios que si os metéis más en el barro os iréis enterando, pero bueno, los datos de los viajeros hay que pasarlos al Ministerio o a los cuerpos y fuerzas de seguridad hasta que entre en vigor este nuevo cambio. Entonces, eso que os suene porque esto es obligatorio desde siempre, pero hay Sí, mucha gente que a lo mejor no se ha dado cuenta y a mí me sorprende a veces que muchos gestores de alquiler vacacional se sorprenden cuando les dices, pero esto tengo que hacerlo. Sí, hay que claro. hacerlo. Entonces, que sepáis que esa parte de gestión, si os queréis hacer cargo vosotros a la hora de gestionar propietarios o explotáis vosotros mismos, pues que os suene, que lo iremos viendo con más detenimiento. Tened en cuenta también la importancia de los anuncios, otro elemento fundamental donde me quiero anunciar, como comentaba antes, a qué tipo de viajero quiero traer. Y bueno, tampoco hay que ser, me parece a mí demasiado exquisito, ¿no? Que al fin y al cabo el juego está en la mesa, el juego ya existe y hay muchos portales pues que son líderes y que interesa estar en ellos con una estrategia a lo mejor que más personalizada para saber cómo manipular o gestionar esas reservas en ese portal, pero es que en esos escaparates hay que estar, escaparates que mucha gente pues no le gusta estar, pero porque preferiría una reserva directa, ¿no? Pero poco a poco y pues eso, al fin y al cabo es lo que yo digo, que más se pasea la gente por el centro de la ciudad y va a haber un escaparate en el centro de la ciudad que no a lo mejor en las afueras en una nave que a lo mejor me sale mejor, pero nadie va a venir a buscar de propio porque no me conocen. Aquí yo Entonces, lo uno con algo que dijiste antes de la venta directa, ¿no? ¿Cuán importante es? Al principio venta directa no vais a hacer, pero si conseguís hacer una cartera fuerte de venta directa, ojito con el propietario que se quiere ir de vosotros, porque tenéis una ventaja competitiva brutal y es como, sí, sí, vete, pero mira los costes de comercialización que tengo yo y mira los que vas a tener tú ahora. O sea, la venta directa, hay muchas veces, muchas inmobiliarias cuando empiezan no invierten en esto y lo veo normal al principio, ¿vale? Pero cuando uno empieza a tener un volumen, yo creo una inversión muy rentable, pero muy, muy rentable, porque una empresa gestora que tenga una venta directa de un 20%, es una barbaridad el sí. dineral que está ahorrando ahí. Y el 20% es como que vosotros diréis, un 20% es mucho, es muchísimo. O sea, la venta directa yo creo que es muy buena idea posicionarlo y si no me equivoco, a través de estas herramientas, de vuestra herramienta, se puede promocionar mucho lo que es la venta directa. Ujú. Eso es. Y bueno, y luego a tener en cuenta también en esta estrategia, en este plan de acción, pues el contenido, bueno, tanto para los anuncios como eso implica pues los precios que vais a querer aplicar más o menos, el rango de precios, las fotografías que tienen que ser de calidad, es decir, existen una serie de elementos que a la hora de anunciaros en los portales son importantes para posicionaros, ¿no? Unas fotografías de calidad, unas estrategias de precios, qué normas queréis dejar establecidas. El tema normas es súper importante tanto con este tercer elemento, ¿no? Con este caso con los huéspedes, para que todo quede claro. O si queréis trabajar confianzas o no. Los contratos que en Andalucía en este caso pues sí que son obligatorios, ¿verdad? Los contratos en este caso hablo con el huésped. Sí, hay comunidades que la propia norma autonómica te obliga, bueno, le llaman documento de entrada, pero si hace falta firmar un documento con el huésped, sobre todo de cara a que te lo pueda requerir la administración, en otras no. Pero bueno, el contrato normalmente, aunque no sea obligatorio, mi recomendación, claro, yo como abogado que voy a decir, siempre recomiendo tener un contrato, no hace falta que sea un contrato de 8 páginas, pero para las cuatro incidencias que puedan surgir, tener un contrato pues establecido a la hora de entrada, a la hora de salida. Ya sé que muchos me dicen, yo es que trabajo con una OTA y lo pone y todo. Y sí, está bien. Pero si lo podéis automatizar, que es la idea, que no tengáis que ir y tal, si tenéis una manera de automatizarlo, ese contratillo, pues va a venir muy bien, porque si no pasa nada, no pasa nada, pero el día que pase algo, os puedo asegurar que esa carita de folio os va a dar mucha alegría. Eso es. Seguros también, por ejemplo, que os pueda interesar contratar. Entonces, ese tipo de cositas que las tengáis en cuenta. Bueno, empezamos por aquí las preguntas y me parece genial que vais haciendo preguntas. Aprovechad la sesión de hoy para hacer preguntas porque ahora lo vais a tener ahora con nosotros o le podéis escribir a su correo electrónico al despacho. Pero bueno, todo ese tipo de cositas aprovechad ahora. De hecho, aunque las preguntas suelo dejar para el final, pero como ahora vamos a pasar un poco más a la parte de herramienta de gestión, sí que voy a contestar un par de preguntillas que se han planteado. Inmobiliaria Valdecilla nos pregunta si esto se graba para poder verlo luego detenidamente. Os pasaremos a quienes queráis sí, la grabación
para que la veáis más tranquilamente, porque es verdad que hay información importante que igual os queréis apuntar. Y luego nos pregunta Luisa Quintana por, ya empezamos con la obligatoriedad de guardar la fotocopia del DNI. Vale, antes de responder, ya que estamos, que se va a quedar grabado, voy a meter mi gas publicitario durante un segundito, ¿vale? A los que estéis por Andalucía, en Andalucía se ha aprobado una nueva norma, ahora voy a responder a Luisa, no la voy a dejar sin responder. Se ha aprobado una nueva normativa, se publicó el viernes. Entonces, en Málaga, el día 15 de febrero, a las 6 de la tarde, voy a celebrar un evento donde voy a exponer norma, todas las dudas que puede tener, va a estar orientado al particular y mucho a la empresa gestora, ¿no? Va a ser un sitio que se llama La Cochera Cabaret, que es una sala de teatro, que va a ser, lo voy a hacer un poco diferente para que no nos aburramos, no una charla esta tostón, y los que queráis venir, entráis en internet en www.lacocheraentradas.com y ahí podéis sacar las entradas, ¿vale? Paro y ahora ya respondo a Luisa. Vale. Pero genial, es que lo que queremos justamente es que la gente tenga recursos para informarse bien. Entonces, al final yo tampoco lo veo como cuña publicitaria, es que es un elemento de valor para que información súper relevante. Claro. ¿Vale? No, pero respondiendo a Luisa, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque uno va a internet y tal y dice, no, hacer copia. Mira, gracias por ponerla, me gusta que la hayas puesto. Muchos dicen, no, mira, que hacer copias de los DNI va en contra de la protección de datos, tal. Es que yo he leído que a un hotel lo han sancionado por hacer copia de DNI. También he leído que una persona que tenía viviendas turísticas en Barcelona lo sancionaron por hacer copia de DNI. Entonces, ¿es obligatorio o no? Bien. La Ley de Seguridad Ciudadana y todo lo que es la normativa de hospederías no te obliga a hacer copia del DNI. Ahora bien, la Ley de Protección de Datos te dice, tú no puedes, no lo dice así, ¿vale? Pero tú no puedes pedir datos que no sean necesarios, a no ser que justifiques por qué. Pero tiene una excepción. O sea, tú puedes pedir datos, la copia del DNI es un dato, en caso de que tenga la obligación legal de hacerlo. ¿Qué pasa? Que la Agencia de Protección de Datos no se conoce todas las leyes de España. Para viviendas turísticas y solo y exclusivamente para viviendas turísticas no se aplica casas rurales, no se aplica apartamentos turísticos, no se aplica hoteles, no se aplica camping. Solo viviendas turísticas hay una obligación específica tributaria como consecuencia del modelo 179, ¿vale? Viene en el reglamento de inspección, en el artículo 54 ter, si no lo he dicho mal, ¿vale? Y ahí te dice que el cedente de una vivienda turística, el propietario, tiene que conservar una copia del documento de identidad del huésped. Ante esto que dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Hay una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, o sea, que no me lo estoy inventando, que esto lo podéis buscar, que te dice, no, la copia del DNI o del pasaporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cedente de una vivienda turística tiene que guardar una copia del DNI del que hace la reserva y la paga. Pero no porque te obligue la norma de la policía, no, porque es un requisito de Hacienda. Bien, y muchos me diréis, oye, entonces, ¿qué pasó con esta vivienda turística que sancionaron en Barcelona? Pues bueno, la sanción hay que leerla. Y la sanción, aparte de que en un momento, por temas procesales que hicieron alegaciones, en ningún momento en la defensa se planteó, oye, que hay una obligación legal y que viene aquí. Claro, la Agencia de Protección de Datos no se sabe de memoria todas las normas de España. Entonces, si tú no le dices por qué has exigido esa copia de DNI, pues te va a sancionar. Además, por supuestísimo, cuando a una persona se le requiere esta información, hay que darle una serie de garantías, indicarle por qué se le pide este DNI, pues se pide por el artículo 54 tel, tal. Y esto además a esta persona física tiene unos derechos, pues derecho de cancelación, de tal. Quiere decir, ¿hay que pedir el DNI con respecto a la norma tributaria? Sí. Y hay que cumplir toda la normativa de protección de datos, es decir, informar a esa persona de por qué se le ha pedido esa copia, para qué se va a utilizar, el tiempo que la vamos a guardar, que son 4 años, y con qué fines. E indicar que no se va a utilizar para otros fines. Es decir, sí, pero con todos estos matices. Claro, si tú lo pides, no dices nada, te llega una sanción, no alegas, y como tienes que recurrirla, no dices nada de esto, pues ojito. Además de, por supuesto, no es solo pedir la copia, sino informar a la persona de por qué se pide la copia, no porque a mí me dé la gana. Oye, porque me obliga el artículo tal, va a estar almacenado. Hay que informar de todo. Esto, si trabajáis con plataforma, es fácil porque tenéis un mensaje preprogramado, claro, lo enviáis y ya lo tenéis ahí todo, ¿vale? Muy bien, pues mira, como nos queda, me parece, solamente una slide, empiezan ya las preguntitas. Acabamos con esta slide y pasamos con las preguntas, porque básicamente esto, como es el primer día de Bymaster, lo que viene a traer es una pirámide de necesidades en la cual se refleja cómo
poco a poco se van viendo cada vez que vais a necesitar más cosas. Empezáis a trabajar alquiler vacacional. Hay que tener controlados una serie de elementos cuando ya se ha empezado a trabajar. Lo primero, pues estar en los portales, recibir las reservas, tenerlas controladas evitando factores tan básicos como el overbooking. Aquí estábamos hablando ya de un nivel con muchos elementos a tener en cuenta, pero es que al fin y al cabo, primero, esos elementos son básicos para empezar, pero es que poco a poco vais a ir queriendo más cuando os vais profesionalizando. Como cúspide de la pirámide, en la parte, digamos, en la 1, 2, 3, bueno, conforme vais avanzando más allá de las reservas que podéis recibir por los portales, como estaba indicado también antes Álvaro, el tema de la reserva directa, el tema de gestionar a más propietarios, el tema de ese reconocimiento de marca, el tema de que ya la gente recurra a vosotros como inmobiliaria para que no tengáis ni siquiera que a lo mejor recurrir a esos portales y tener un 20% de reserva directa. Entonces, todos esos elementos son los que entre estos y otros más vamos a tener en cuenta para hacer esta formación de Buymaster y para que ya el día que arranquéis, pues que sepáis y os podáis anticipar a lo que os viene, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a las preguntas, que se empieza a animar la cosa, y esta es la parte más interesante porque es la que vosotros nos hacéis. Bueno, Luisa nos contaba que estaba en Canarias, entonces igualmente lo del tema del DNI, fotocopia, aplica por el tema de Hacienda, así que una vez más, cada vez que vayamos a ejecutar una acción, justificar y tener transparencia para que luego pues no nos salte por donde no queríamos. Exactamente, o sea, que hay que pedirlo, pero que no nos podemos olvidar de cumplir toda la norma de protección de datos, que no es lo pido porque lo dice la ley, no. Lo dice el artículo tal, se va a conservar durante tanto tiempo, tiene este fin, no se va a destinar a otros fines y, por supuesto, a ver, aquí somos profesionales, me la manda por WhatsApp y lo dejo en el móvil. Es un dato que es delicado y hay que conservarlo bien en un equipo informático, yo no soy informático, ¿vale? Pero que esté protegido, con todo su antivirus, protección, encriptado y toda esta cosa que si hay algún informático lo sabrá explicar mejor que yo. Pero nada de me lo han mandado por WhatsApp y lo tengo aquí, si me roban el móvil la he liado parda. Ojo que es un dato importante, no, se conserva bien conservado. Bueno, pues un elemento más a tener reflejado en el contrato con el inquilino, con el huésped, en este caso, que sí que se podría a lo mejor dejar reflejado, como tú comentabas, súper por no tener importante. que... Es que no es solo que dejarlo reflejado. Ojo, en el contrato con el inquilino, ya sea en un modelo de gestión que le haga el propietario, en un modelo de explotación que le hagamos nosotros tenemos el nombre del inquilino, su DNI y sus datos. Es que ese inquilino hay que poner en el contrato las cláusulas de protección de datos. Quiere decir que el contrato que interesa. Hoy en día, hablando mal y pronto, si vosotros iros a cualquier sitio, a una cafetería y pedir una factura con persona física, veis que la factura es esto la factura y esto el texto de protección de datos. ¿Por qué se pone? Pues porque es obligatorio. Entonces, el tema de protección de datos, voy a olvidarme de la copia del DNI. Si hace una factura o un contrato con un inquilino, la protección de datos va ahí. Dice, no es que mi propietario es una persona física, vuestro propietario está dando un servicio turístico. Que lo haga como particular a nivel tributario o no, no incide en la relación turística que tiene con el usuario. La protección de datos se aplica siempre, siempre. Y pues sí, mira, en el contrato, por supuesto. O sea, buena pregunta. Nos matiza Fátima también con el tema este de la fotocopia del DNI. Efectivamente, como has matizado, una cosa es el tema del registro de viajeros, otra cosa es la fotocopia para pues el tema de las obligaciones con Hacienda que tú decías. Voy a repetir esto porque es un tema, sé que soy muy pesado, pero es que es muy importante y de aquí la confusión. La normativa de hospederías y de la ley de seguridad ciudadana no te obliga a hacer la copia del DNI. No existe obligación. Si vais a la policía y se lo vais a preguntar, os van a decir que no es obligatorio. Y os van a decir, además, si hacéis una copia, os van a sancionar. ¿Por qué? ¿Porque la policía es mala? No, sino porque, oye, no son expertos en derecho tributario y administrativo. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Y lo hacen con la mejor voluntad del mundo. O sea, no quieren fastidiarte. ¿Qué pasa? Pues están más acostumbrados a trabajar con hoteles y tal, y dicen, oye, que estas copias son ilegales y que te sancionan. Lo dicen con la mejor de las intenciones posibles. Pero repito, a nivel tributario y exclusivamente para viviendas turísticas, repito, nivel tributario, solo nivel tributario, y solo para viviendas turísticas, es decir, si tienes un hotel, no. Si tienes un apartamento turístico, no. Si tienes una casa rural, no. Solo para viviendas turísticas es el reglamento de inspección, la norma tributaria, la que te obliga a hacer una copia del cesionario. O sea, del cesionario, del que paga, del que hace la reserva y conservarla 4 años. Solo a nivel tributario y solo vivienda turística. La norma de hospederías no te obliga. Y además de pedir la copia, es casi, vamos a ver, no hay que hacer las cosas mal, pero si fueses a hacerlo mal, mejor pedirnos la copia, no pedir la copia,
y asumir una sanción de Hacienda a pedirla y no cumplir la normativa de protección de datos. Evidentemente lo tenéis que hacer bien, pero si por lo que sea no lo hacéis bien, si no hacéis las cosas bien con respecto a protección de datos, no lo pidáis con multa Hacienda. Pero no pidáis los datos a lo bestia y menos una copia del DNI, que es una cosa muy, muy delicada. Ya, sí que es verdad, sí. De hecho, hay nacionalidades que se niegan bastante a fotocopiar el DNI, vamos, eso cuando yo he viajado en algún... Claro, esto además, Tatiana, esa pregunta creo que es genial porque aquí no me la ha preguntado nadie, pero quizás se lo estén planteando mucho. Oye, ¿y qué pasa si alguien no me la da? Pues vamos a analizarlo por dos lados. La normativa de hospederías nos obliga a registrar al huésped, ¿no? ¿Qué piensa si una persona no solo no nos da la copia de DNI, no nos quiere dar sus datos, ¿vale? Pues nosotros no podemos alojar a esa persona. Estoy hablando de los datos. El DNI no estoy hablando ahora. No podemos alojar a esa persona. Porque como la alojemos, nos cascan una multa. Ya podemos decir lo que queramos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el anuncio de nuestras plataformas tenemos que indicar que vamos a pedir esta norma. Porque muchos me estaréis diciendo, pero si es obligatorio, ya. Eso se lo explicas a alguna plataforma. Hay algunas que sí, otras que no. Otras es no las has puesto en el anuncio, te aguantas y le realojas y pagas la diferencia. Por lo tanto, indicar esto. Hablo de datos. Y ahora me voy al DNI. Por lo tanto, normativa diferente. Que no me den la copia del DNI habiéndosela requerido, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí no puedo decir no te alojo, porque es un requisito, o sea, no es necesario. Tú puedes alojar a esa persona sin que te dé la copia del DNI. Pero asegúrate de habérsela pedido y que él te haya dicho cuando te la envía. ¿Por qué? Porque si llegas a sancionarte a Hacienda, tú puedes demostrar que le has pedido que esa persona se ha negado. Por lo tanto, oye, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano. No puedo poner una pistola a alguien en la cabeza. No son lo mismo las consecuencias de uno y otro. No estoy diciendo que vosotros pidáis la copia del DNI y os desentendáis, ya lo he pedido y no me sancionan. No, tenéis que solicitarla. Pero con las consecuencias de un caso y otro son diferentes. Ya, pues nos pregunta también por aquí Lore77 si en la plataforma de Avaibook sí vamos a proporcionar la facilitación de hacer este registro de viajeros. Bueno, yo iba algo más allá hacia la respuesta, ¿no? Efectivamente, nosotros facilitamos la gestión del registro de viajeros, pero no el tema de la fotocopia, pero como bien indicaba Álvaro, eso no es una obligación para con el Ministerio del Interior, sino con una obligación tributaria. Entonces, y además es lógico que una empresa que da el servicio de hospedería no de esto. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que, como he dicho, es un dato sensible, que hay una responsabilidad. Vamos a suponer que ahora cualquier empresa decidiese hacerlo, pues tiene que informar al huésped de toda la protección de datos y actuar por mandato del propietario, no de la empresa gestora. O sea, tendría que firmar Avaibook un contrato con cada propietario, no con cada gestora para hacer este trámite. Esto operativamente es insostenible. Por lo tanto, que yo sepa, no hay ninguna empresa, ninguna que esté haciendo el registro de viajeros que haga esto. Y es lógico, porque es una obligación, ojo, no es una obligación del gestor, es del propietario. Es decir, vosotros, empresas gestoras, si le vais a hacer ese trámite al propietario, lo tenéis que poner en el contrato. Lo tenéis que poner en el contrato, porque esa copia del DNI no tenéis que tenerla vosotros, se la pueden pedir al propietario. Entonces, de nuevo, ¿por qué es tan importante la profesionalización? Porque el propietario tiene que cumplir la normativa de protección de datos. Y a lo mejor vosotros no sois expertos en protección de datos. Yo no soy experto en protección de datos. Sé la parte que me toca. Pues tendréis que poneros en contacto con una empresa especialista en protección de datos, ¿vale? Que aparte no son caras, para que, oye, incluso aquí hay una oportunidad de negocio, ¿no? De venta cruzada. Asesora a mi propietario, hazle la documentación. ¿Por qué? Porque esto es obligatorio. Entonces, es normal que las empresas intermediarias no hagan esto. ¿Por qué? Porque al ser un tema tan sensible, habría que firmar un contrato con cada propietario y con vosotros. O sea, habría que firmar para esto un contrato, la empresa con el propietario, vosotros con el propietario y la empresa, o sea, 3 contratos y luego uno de colaboración. Es una locura. Y todos tendrían que tener los datos encriptados, tal. Es lógico que no esté. Vosotros te diréis, es que me lo facilitaría mucho. Mira, las leyes a veces son como son, no podemos hacer otra cosa, pero lo lógico es que no esté. Y aparte, como empresas gestoras, os vais a alegrar, porque si no tendríais más obligaciones. O sea, tendría que pedirle a la empresa intermediaria y vosotros seríais como un agente derivado. O sea, es un Cristo. Ya. Además que repetimos que no aplica a apartamentos turísticos, a casas rurales, claro, etcétera. Muy bien, pues sí que hay más preguntas acerca de esto del registro de viajeros. No obstante, hemos llegado un poco al límite y aparte que ya se ha aclarado el por qué no y cuáles son las obligaciones que repercuten y en qué ámbito. Así que por hoy vamos a poner fin a la sesión.
Lo dicho, vamos a mandar esto grabado a los que os habéis inscrito y seguimos andando por el WhatsApp que tenemos y mañana seguimos. Así que, Álvaro, no te robo ni un minuto más porque ya se ha pasado volando, como siempre se pasa esto. Habéis visto que es un gran comunicador y nos explica muy claramente todos los aspectos legales, cosa que no nos suele pasar. Así que nos vemos pronto, seguid atentos. Nosotros por Avaimaster seguimos hablando, pero seguid atentos a nuestros programas de webinars porque Álvaro sí que suele ser un habitual. Aparte que también tiene su propio canal de YouTube, eso también hay que decirlo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Álvaro y nos vemos mañana. Muchas gracias, Tatiana, un placer como siempre. Hasta otra. Chao.